A pesar de sus quejas, hay un contingente amplio de congresistas que comete actos que solo ayudan a rebajar su ya deteriorada imagen. Reclaman, por lo que ellos estiman, es un juicio injusto de la ciudadanía, una ciudadanía que basurea con ellos, dicen, pero en paralelo actúan con una bajeza que de verdad hace muy leve ese basureo del que se lamentan. A veces da la sensación de que muchos de ellos, o que en ellos, hay algo que se ha como desbordado. Actúan como si estuvieran por encima de las exigencias mínimas demandadas a un ciudadano común, lo que implica finalmente construir, paso a paso, espacios evidentes de impunidad. Y les da lo mismo. Saben que tienen muchas cosas garantizadas por su pertenencia a un partido político o a esa casta llena de privilegios que integran hoy día tantos políticos. Y por lo tanto, tratarlos de miserables ya no es un despropósito en muchos de ellos. Este martes, en la sala de la Cámara de Diputados, por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones, se desestimó el informe de la Comisión Investigadora Sename 2. Un informe que previamente había sido aprobado y que establecía una responsabilidad catalogada como negligencia inexcusable de la exministra de Justicia, Javiera Blanco. Reiteremos que se trata de una investigación, no es la primera, por lo ocurrido en los centros del Sename, donde murieron más de 1000 niños y donde se determinó la existencia sistemática de graves vulneraciones a los derechos de los menores, lo que incluye no solo la muerte, sino también vejaciones, violaciones, abusos. Es tanto lo que allí se ha detectado que este informe hablaba de violaciones a los derechos humanos. Fue rechazado este informe y fue rechazado después de un intenso lobby, un lobby para que se rechazara, por parte de altas autoridades del gobierno encabezadas ni más ni menos que por el ministro Nicolás Eyzaguirre. Aclaremos que esa acción de convencimiento, de presión, o sea, de lobby, fue denunciada por parlamentarios del propio oficialismo. En ella, aparte de Eyzaguirre, participaron también la ministra Paula Narváez, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, la ministra de la Mujer Claudia Pascual y la jefa del Consejo Nacional de la Infancia Estela Ortiz. Citemos textual, hubo un lobby espantoso del gobierno. ¿Quién lo dijo esto? ¿Fue un parlamentario de oposición? No. Fue el presidente de la comisión, Ramón Farías, que es PPD, o sea, el mismo partido de Eyzaguirre y Valdés. Hay que destacar que Ramón Farías fue el único parlamentario oficialista que, pese a ese lobby espantoso, votó a favor del informe. O sea, en Farías pesó más su conciencia, o sea, no se dejó robar su conciencia por ese lobby. Hubo otro, como el independiente René Zafirio, que votó en contra del informe, pero él ya lo había hecho antes, y votó en contra porque consideraba que el informe era muy blando, que de él se habían ya borrado demasiadas responsabilidades. Zafirio quería un informe más duro, y por eso lo rechazó. No es el caso de otros parlamentarios del oficialismo, como los diputados Chaín y Cornejo, que se parearon de manera sorpresiva, o el caso de la diputada comunista Camila Vallejo, que ella integró la comisión investigadora, que redactó el documento, pero, o sea, que lo había respaldado, y que después a la hora de votar se abstuvo. Cuando al ministro Eyzaguirre se le preguntó por su responsabilidad en esta tarea de alinear a los parlamentarios para que rechazaran el informe, ¿qué dijo? Dijo, aquí somos todos responsables. Yo considero que esa es una gran respuesta, porque devela el corazón de la lógica, en este caso de la nueva mayoría del gobierno, respecto al Sename. Y la lógica es esta: como todos somos responsables, según las palabras de Eyzaguirre, nadie finalmente es responsable. De por medio, por cierto, está salvar a la ex ministra y ex vocera de la campaña de Michelle Bachelet, Javiera Blanco. En todo caso, hay que decir algo en su favor. Obviamente ella, Javiera Blanco, no es la única responsable de lo ocurrido en el Sename, pero al final habían quedado básicamente ella como el gran nombre de responsabilidades, porque otros nombres que aparecían en las etapas previas de la comisión investigadora fueron progresivamente borrados. ¿Por qué? Bueno, por presiones políticas, por acuerdos políticos. ¿Cuál fue el resultado entonces? Que nadie es el responsable. Todos es lo mismo que ninguno. Eyzaguirre y su lógica, es la lógica de la política. El precandidato presidencial, Alejandro Guillé, tocó el clarín en ese mismo tono
cuando dijo que hacer un informe responsabilizando a una persona me parece una pequeñez. Resumen, ni pequeño ni grande. La muerte de niños, niños tomados por el Estado para su protección, es mejor que no sea ni grande ni pequeño, o sea, es mejor borrarla definitivamente del mapa. El ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que si fuera parlamentario, él ya lo fue, también hubiese rechazado el informe porque no tiene toda la información. De nuevo, la misma lógica. Esperando el todo, nos dejan con la nada. Pero el ministro Campos fue más allá. Dijo que le parecía un despropósito que el informe hablara de violaciones a los derechos humanos en los centros del Sename, puesto que lo ocurrido en dictadura, dijo, fue mucho más grave que las violaciones ocurridas con los niños del Sename. Sí y no, tal vez. Pero para Campos, que después de lo que ha dicho, a mí me parece inexplicable que siga como ministro de Justicia, o sea, las violaciones a los derechos humanos para el ministro Campos solo se perpetran bajo dictadura. ¿Eso es lo que nos quiso decir? Es una aberración similar a cuando Alejandro Guillé dijo que el terrorismo solo lo practican agentes del Estado. El gobierno, hay que reconocerlo, tiene un punto a favor al reclamar que no se politice el debate, en el sentido de que evidentemente hay sectores de la derecha que buscan sacar ventajas mezquinas y electorales sobre este caso. Lo dijo también la actual directora del Sename, Solange Huerta, que recordemos es la misma que como fiscal dejó fuera de la investigación por el caso Tsunami Michelle Bachelet. Cierro el paréntesis. Bueno, Solange Huerta dijo que lo del Sename es un tema de Estado que no había que politizar. Bien, es cierto, no hay que politizarlo. Pero recordemos que fueron los propios integrantes del gobierno de Bachelet que debieran reconocer, primero, que ellos politizaron el debate sobre el Sename cuando pusieron por encima consideraciones políticas en el contexto de la comisión investigadora para ir dejando fuera, por razones políticas, hechos y nombres de responsables. Solange Huerta tiene razón de que este es un tema de Estado, del que han sido responsables obviamente muchas administraciones y gobiernos anteriores. Pero con la decisión de la Cámara de Diputados durante todo el debate de este informe y la actitud ante las investigaciones anteriores sobre el Sename, pareciera entonces que en realidad, siendo este un tema de Estado, es nuestro Estado el que nos da el ancho ante una realidad tan brutal como el desamparo de estos menores bajo la custodia de ese mismo Estado. El diputado René Zaffirio, con una actitud consecuente durante mucho tiempo, una actitud vigilante, con su preocupación genuina por lo que ha pasado con esos menores, fíjense lo extraño, se ha constituido René Zaffirio en una rareza, en una excepción. ¿No debiera ser al revés? O sea, ¿no debiera ser lo lógico que una mayoría compartiese al menos la conmoción por lo ocurrido con las niñas y los niños del Sename? ¿Por qué Zaffirio pasa a ser una excepción? Bueno, porque la mayoría ha adoptado una actitud miserable.